Buen día. Hoy vamos a iniciar con lo que son las integrales inmediatas. Cuando nosotros tenemos una integral, es un proceso de antiderivada donde vamos a obtener nuestra función original que en un proceso anterior había sido derivada. Entonces, digamos que la integral viene siendo la comprobación de la derivada de una función y vamos a llegar a esa función que nosotros teníamos de manera principal o original. ¿Qué es una integral? Aparte de ser un proceso de derivada, es una sumatoria en donde el símbolo representa una S y va a abarcar el área de una función en particular. Cuando nosotros tenemos que integrar una expresión, esa expresión va a ir acompañada por una variable que generalmente va a estar representada por la letra X, o bien esa variable va a estar ponderada con esta D que significa derivada de la variable. Esta D es muy importante en lo que es el proceso de integrales porque es la que nos va a decir cuál es la variable sobre la cual nosotros vamos a tener que integrar. Todo aquello que no sea esa variable va a recibir el nombre de una constante. Entonces, yo aquí anoté dos reglas muy importantes en las integrales. Cuando nosotros integramos una constante acompañando a la derivada de la variable, esa constante, que aquí la representé con una letra A, puede extraerse de la integral y puede quedar fuera de ella. La puedo poner como inicio y después iniciar el proceso de integración, de tal manera que esa constante no se pierde, simplemente se mantiene y ya nos dedicamos a integrar la parte de la derivada, que aquí está representada como derivada de la variable X. Cuando yo integro, lo que sucede en sí es que la integral va a cancelar el proceso de la derivada y nos va a quedar simplemente la variable X. Por eso aquí mi resultado tiene la constante que yo tenía al inicio por la variable X y a eso le estoy agregando C, que es la constante de integración. Esta C es muy importante. La C que aquí tenemos, que es la constante de integración, simplemente se va a utilizar cuando nuestra integral que estemos manejando sea una integral indefinida. Quiere decir que no tiene límites de dónde a dónde vamos a realizar el análisis de esa función, pero eso lo vamos a ver más adelante. En este caso, que tengo una integral inmediata, que es una integral indefinida, vamos a ver otra regla también importante. Cuando nosotros integramos una diferencial o derivada de la variable, esa integral cancela la derivada porque es un proceso inverso de la derivada. Entonces, simplemente nos queda la pura variable, en este caso la letra X, más C, que es la constante de integración. Entonces, son dos reglas con las que vamos a iniciar estas integrales sencillas que aquí tenemos anotadas. Como ejemplo, tenemos la primera integral, donde tengo un binomio al cuadrado y estamos indicando que la variable con la cual estoy derivando toda esta función fue la variable X. Entonces, la variable que no sea igual a la X se le va a dar el nombre de constante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Antes de que yo integre los términos que tenemos del binomio, voy a realizar este binomio al cuadrado. Quiere decir que voy a tener una integral y el binomio al cuadrado me va a quedar x cuadrada menos 10x más 25. Todo esto por la derivada de x. El siguiente paso para poder integrar ese trinomio, puedo yo ir integrando de manera individual cada uno de los términos del trinomio. Entonces, esto nos va a quedar como integral de x cuadrada por la derivada de x menos la integral del siguiente término, que es 10x por la derivada de x más la integral de 25 por la derivada de x. Entonces ya tenemos tres integrales dentro de una misma ecuación.
Vamos a resolver entonces. En la primera que tengo la integral de x cuadrada por derivada de x, tenemos la fórmula de la potencia. La fórmula de la potencia es cuando yo tengo que integrar x a la n por derivada de x, esto nos va a dar x a la n más 1 entre n más 1 más c. Entonces, en el primer término que tengo x cuadrada, al momento de integrar, nos queda x al cubo, porque es 2 más 1, entre el 3, que es la suma de 2 más 1, y nos vamos con el siguiente término. Digamos que esta derivada de x al momento de integrar se convierte en una x, y esa x se multiplica con la x cuadrada y nos queda x al cubo. Solamente que aquí le agregamos esa potencia como divisor, por eso queda x cúbica sobre 3. En la siguiente, que tengo la integral de menos 10x, este 10 lo mantengo, lo puedo dejar ahí o lo extraemos como lo indiqué en la primera regla, que la constante puede ir fuera de la integral. Entonces acá nos queda el 10 y la x la integro. La potencia aquí de x es x a la 1 y como ya integré me va a quedar x al cuadrado entre 2. Finalmente, mi último término es una integral de 25 por derivada de x. Lo mismo, el 25 no se pierde, se mantiene. Agregamos al resultado ese 25 y la integral de la derivada de x la deja simplemente como x. Por eso aquí mi resultado es 25x. Como ya son los tres términos que tuve que integrar, a este resultado al final le agrego la constante de integración representada por c. Estos serían en el primer ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos la integral de un solo término. ¿Cuál es ese término? Tengo un 2 por raíz cuadrada de x por derivada de x. Entonces, en este caso, el 2 es una constante. Ya la puedo poner antes de la integral. Y después anoto la integral de x con potencia 1/2 por derivada de x. Así es más sencillo poder resolver esa integral. Entonces, como yo ya tengo que mi potencia es 1/2, que es el valor de la n para esta fórmula, nosotros tenemos que el 2 que tenemos fuera va a multiplicar a la x elevado a la 1/2 más 1. 1/2 más 1 nos da 3/2. Y ese 3/2 igual pasa como divisor de la variable x. Entonces, yo aquí tengo 2 por x a la 3/2 entre 3/2. Aquí el detalle es que yo no puedo representar ese resultado de esa manera, sino que tengo que reajustar y acomodar los datos tal como los tenemos. Y para eso vamos a aplicar la ley de la torta. La ley de la torta es una regla muy sencilla en donde cuando yo divido dos fracciones nos va a quedar una sola fracción al final. Entonces, ¿en qué consiste? Este 2, que es el denominador de la fracción que está dividiendo, va a multiplicar al numerador de la fracción que está multiplicando. En este caso, el 2 multiplica el 2 y ese resultado va a ser mi numerador, que es un 4. Y después, el numerador de la fracción que divide, que es el 3, multiplica el 1 del denominador de la fracción que multiplica. En este caso, 3 por 1 nos queda 3 y queda el resultado como denominador. 4/3 que multiplica a x a la 3/2. Solo que ese 3/2 ya no lo voy a dejar como fracción. Lo voy a dejar como una raíz cuadrada, porque es un 2 el divisor, y la x va a quedar elevada al cubo. 4/3 de raíz cuadrada de x cúbica, que también lo puedo representar como 4x raíz cuadrada de x entre 3, y a esto le agregamos la constante de integración c. ¿Por qué quedó esta x afuera? Porque estoy simplificando la x al cubo que está dentro de la raíz cuadrada. Como el 3, que es numerador, es de mayor valor que el denominador 2, ese 3 se puede descomponer de tal manera que nos quede 2
medios más 1 medio. Por eso aquí este 3 lo estoy dividiendo en dos términos. Esto es equivalente a x cuadrada por x. Al final de cuentas, las x se están multiplicando y los números se están sumando. Por eso el 2 que tiene la x puede sacarse su raíz cuadrada, porque estoy dentro de una raíz cuadrada, y es la x que extraigo y saco de la raíz para ponerla junto a mi constante 4. Al final, lo que queda dentro de la raíz es esta x con potencia 1. Por eso queda 4x por raíz cuadrada de x, todo dividido entre 3, más la constante de integración c. Bueno, vamos con la última. En la última tenemos dos términos que integrar y cada una de ellas la vamos a integrar de manera individual. En esta tengo que sacar el 5 y agrego integral de x a la 2/3 por derivada de x. Igual acá estoy dejando por fuera el 4 y esta x la tengo que pasar como parte entera o numerador. Entonces va a subir como x a la menos 2 por derivada de x. Entonces, ya que tenemos las x de manera lineal, ya podemos integrar cada una de estas literales o variables x. Nos va a quedar entonces acá 5x a la 2/3 más 1 nos da 5/3 entre 5/3. Y después tenemos 4x a la menos 2 más 1, me queda menos 1 entre menos 1. Entonces, aquí vamos a realizar lo mismo que realicé en este ejemplo anterior. Al 5, que está como entero, le agregamos un 1 para volverlo fracción. Y voy a multiplicar 3 por 5, me va a quedar un 15. Y 5 por 1 me queda 5. La x queda a las 5/3. Después tenemos 4 entre menos 1, me queda menos 4. Y la x pasa como divisor, como x a la 1. A esto le agregamos la constante de integración c. Al final nos damos cuenta que puedo dividir 15 entre 5 y esto nos va a dar como resultado un 3 ya entero. Y este 5/3 igual lo puedo dejar como raíz cúbica de x a la quinta menos 4 entre x más c. Esta x a la quinta la puedo extraer así como hice en el ejemplo anterior. El 5 se puede descomponer como x al cubo por x al cuadrado. ¿Por qué lo descompongo al cubo? Porque tengo una raíz cúbica. Entonces me interesa saber cuántos términos similares a estos puedo extraer de la raíz al cubo. Entonces acá me va a quedar, esta va a ser una 3x, que es la x que estoy extrayendo de la raíz, y dentro de la raíz cúbica me queda esta x al cuadrado. Nos queda entonces 3x raíz cúbica de x cuadrada menos 4 entre x más la constante de integración c. Bueno, continuando con las integrales inmediatas, tenemos acá otros ejemplos adicionales aplicando las fórmulas de la potencia y la fórmula de la constante. Vamos a ver el primer caso. En la primera integral, nosotros tenemos una raíz cuadrada de x que multiplica un binomio que es igual a x menos 2. Entonces, siempre que tengamos operaciones como en la primera, en la segunda y en la tercera, lo ideal es resolver la operación antes de integrar, para que después integremos de manera individual cada uno de los términos. Entonces, en la primera que tenemos raíz de x, esa raíz de x es lo mismo que x a la 1 medio que multiplica a x menos 2 y lo multiplicamos por la derivada de x. Ahora, x a la 1 medio está multiplicando a x y está multiplicando al menos 2. Entonces nos queda integral de x a la 3 medios porque sumé un medio más 1 de la segunda x. Recuerden que cuando multiplico bases iguales los exponentes se suman. Y menos 2 por x a la 1 medio sería el segundo término. Entonces nos quedaría menos 2x a la 1 medio. Todo esto por derivada de x.
Entonces, ya tenemos aquí la integral de dos términos. Como ya las tengo de manera individual, puedo yo integrar cada uno de ellos. Entonces, primero integro x a la 3 medios. Nos queda integral de x a la 3 medios por derivada de x menos 2 integral de x a la 1 medio por derivada de x. Este 2 sale de la integral porque es una constante. Entonces, resolviendo esas integrales, en la primera que tengo x a la 3 medios, le sumo 1, aplicando la fórmula del exponente más 1, y nos queda entonces, esto va a ser x a la 5 medios entre 5 medios. Ahora, para no hacer todo el procedimiento de la ley de la torta, veamos que ese 5 es el que divide y el 2 es el que va a pasar multiplicando a la x. Nos queda 2 por x a la 5 medios entre 5. Y luego menos 2, que es el 2 que tenemos aquí, por x, 1 medio más 1 me da 3 medios, y aquí el 3 es el que divide, y el 2 de 3 medios pasa multiplicando al 2 que tenemos fuera como constante. Entonces, eso va a ser igual aquí al 4. Nos queda menos 4x a la 3 medios entre 3. Y le agregamos la constante c. ¿Cómo puedo yo reacomodar esto? Fíjense bien, el 5 es un número mayor que el 2, igual que el 3 es un número mayor que el 2, entonces yo puedo descomponer esa x. Esto nos va a quedar como 2x. Este 5 se puede descomponer como 4 más 1. Quiere decir que me va a quedar x a la 4 medios, y que va a ser 2, y x a la 1 medio, que va a ser raíz cuadrada de x. Todo esto entre 5. Entonces, 4 medios, que es el x cuadrada que tengo al principio fuera de la raíz, y 1 medio que está dentro de la raíz. Después tenemos un menos, 4 tercios no cambia, pero aquí la x a la 3 medios se descompone como 2 medios más 1 medio. Entonces, el 2 medios se convierte en un entero, queda x a la 1. Y el 1 medio, que yo no puedo dividir, me queda como raíz cuadrada de la x. Todo esto es un solo término dividido entre 3 y le agregamos la constante de integración c. Así quedaría en la primera. En la segunda tenemos x por 2 más x al cuadrado todo al cuadrado. Entonces, tendríamos que realizar el binomio al cuadrado, que me da 4 más 4x cuadrada más x a la cuarta. Si yo multiplico todo esto, me queda 4x más 4x cúbica más x a la quinta, todo por la derivada de x. Ahora sí, podemos integrar cada uno de los términos. La integral de 4x nos queda, todo esto va a ser 4x cuadrada entre 2, más la integral de 4x cúbica, 4x sería a la cuarta entre 4. Y la última sería x6 entre 6 más la constante de integración. De aquí lo que yo observo es que el 4 con el 2 se pueden dividir. Entonces, esto nos va a dar 2x cuadrada más 4 con el 4 se divide y queda una x a la cuarta más x a la 6 entre 6 más la constante de integración c. Así queda el resultado de la segunda ecuación. En la tercera ecuación tenemos ahora otra operación diferente, que es una división. Entonces, les comenté que antes de resolver la integral, nosotros podemos simplificar realizando la operación de división. Por lo tanto, la primera va a quedar x cúbica se divide entre x y nos queda x al cuadrado, menos 6x entre x nos va a quedar simplemente el 6, y 5 entre x nos va a quedar más 5x a la menos 1. Todo esto por derivada de x. Ahora sí, puedo integrar cada uno de los términos. El primer término que yo integro me queda x cúbica sobre 3. El segundo término me queda 6x. Recuerden que la x no desaparece, al contrario, se agrega. Y el tercer término que yo voy a integrar me queda
más 5 logaritmo natural de x y a esto le agrego c. ¿Por qué logaritmo natural de x? Porque en esta parte donde mi exponente es menos 1 y yo quiero aplicar la fórmula de la potencia que nos dice que sumemos 1 a la potencia, al momento de hacer la suma de menos 1 más 1 me queda 0, pero el problema es que el denominador también va a ser un número 0 y todo número dividido entre 0 nos hace un resultado inexistente. Por eso esa regla no se puede aplicar para potencias de 1 negativo. Y la fórmula para integrar va a ser siempre un logaritmo natural cuyo valor absoluto va a ser de la variable que nosotros estábamos integrando, que en este caso es la literal x. Entonces esa es la justificante de que aparezca este logaritmo natural. Vamos con la última ecuación. En la última ecuación nosotros tenemos 4 términos. Vamos a integrar cada uno de ellos de manera individual. Entonces, la primera integral va a ser x a la 2 tercios. La segunda saco el 2 y me queda x a la 1 tercio. En la tercera saco el 2 también y me queda x a la 1 medio. Y la última pongo menos 4 y nada más me queda derivada de x. Igual acá le ponemos derivada de x y el menos 4. Entonces, ya integramos cada uno de los términos. En la primera que voy a integrar, me queda 2 tercios, le sumo 1, sería 2 tercios más 3 tercios. Eso nos va a dar un resultado de 5 tercios entre 5 tercios. En la siguiente tengo el 2 negativo y me queda x. 1 tercio más 1 entero sería 1 tercio más 3 tercios, nos da 4 tercios. Entonces aquí nos queda 4 tercios y aquí también son 4 tercios. En la que sigue, la tercera, que tengo un 2, me queda 2 y x a la 1 medio más 1 me da 3 medios entre 3 medios. Y por último nos queda menos 4 y la integral de una derivada de x va a ser x. Este término no desaparece, al contrario, permanece y se le agrega la x. Vamos a acomodar las fracciones. 5 tercios, les comenté que ese 3 va a tener que subir multiplicando, igual que este 3 sube multiplicando al 2, igual este 2 sube multiplicando a este otro 2. Entonces, el resultado nos va a quedar 3 y va a ser este 5, se va a descomponer como 3 tercios más 2 tercios. Entonces acá este 3 va a llevar una x, que es la de 3 tercios, y dentro de la raíz cúbica nos va a quedar x al cuadrado, porque son 2 tercios. Todo esto va a ir dividido entre el 5, que es el que tenemos como numerador de la fracción. Luego, el segundo término, 3 multiplica al 6 y se divide entre 4, pero 6 entre 4 nos va a quedar 3 medios. Entonces sería menos 3, en el denominador iría el 2. Y esta x, que es 4 tercios, ese 4 tercios se descompone como 3 tercios más 1 tercio. Entonces ese 3 tercios es la x que va a ir fuera de la raíz porque se convierte en entero. Y dentro de la raíz cúbica nos queda la x de 1 tercio. El siguiente término, 2 por 2, nos queda 4. X a la 3 medios igual, se descompone como 2 medios y 1 medio. Entonces, ese 2 medios es el que va a estar fuera de la raíz. Luego tengo raíz cuadrada de x y todo esto va dividido entre 3. Finalmente, tendríamos un menos 4x, lo voy a poner aquí, menos 4x más la constante c. Entonces, mi resultado está en toda esta expresión.